Y Vale, sí. De todas maneras, como ese material que menciona lo vamos a compartir también, parte del material, el link del video oficial del Departamento de Comercio con los subtítulos en español al final de la presentación, la vamos a compartir vía los canales de Telegram y WhatsApp y también a través de los correos electrónicos. pero Bueno, vamos a lo empezar ya. que, sí, perdón, lo que es Paramount o principal es entender que hay multas de $1.000 diarios. Quien no lleve a cabo este proceso, $1.000 diarios es una multa confiscatoria. Se llama multa confiscatoria porque vas a perder la propiedad en muy corto plazo si no se lleva a cabo, ¿no? La inscripción, o por lo menos la penalización es gigantesca. Aparte del proceso que involucraría estar debatiendo sobre si se tiene que pagar o no. Entonces, obviamente, como en todo caso, cuando tienes que hacer tipo de estos procesos, hay gente que se queda atrás porque no está atendiendo las noticias. Y bueno, la llamada es que toda persona que conozca a aquellos que están con ciudadanías similares de estos, que se consideran residentes de estos países, inclusive si no son residentes, yo sugeriría hacer la inscripción, porque es mejor estar inscrito y no tener la multa que tener la multa y tener que discutirla, ¿no? Mm, Ese es el punto sí. esencial. Esa es la conclusión, efectivamente, tal cual. Bueno, como ya estamos en hora, vamos a dar inicio, el inicio oficial al tema de hoy, que es la ley de Santis en Florida. Es básicamente la actualización, las novedades de la controvertida ley, a quienes afecta esta ley en Florida y cómo evitar la multa, el tema que mencionaba Adel, de $1.000 diarios por no registrar. Eh, bueno, como es costumbre, el siguiente webinar es únicamente con fines informativos y educativos, no constituye asesoramiento legal, contable o financiero específico, y la información proporcionada está basada en generalidades y puede no aplicarse en situaciones individuales. Este, ¿Cuál es el output del webinar del día de hoy, Juan? Bueno, hacer un update sobre lo que está ocurriendo. Esto es una ley, la SB 264, es una ley aprobada en abril, mayo de este año y entra en vigencia a partir del 1 de julio. Eh, Esto es una ley que regula de alguna manera o restringe la propiedad de ciertas ciudadanías en la tenencia y propiedad de tierra agrícola y propiedad inmobiliaria urbana, ubicada, por supuesto, dentro del estado de la Florida. Es una ley solamente de Florida. En este webinar nos vamos a concentrar únicamente en el caso de las propiedades urbanas, que son la inmensa mayoría. El tema de tierra agrícola también está en la ley, es muy sencillo, la inscripción es en otro portal. Vamos a hablar del caso de propiedad urbana. Okay. Importante que en la lámina que se está mostrando, el material que me compartiste, Juan, que la ley está vigente a partir del 1 de julio. El que ciertas herramientas no estaban disponibles aún no significa que no estuviese la ley vigente. La ley está vigente desde el 1 de julio y hay un lapso para el registro de la propiedad que entiendo es hasta finales de diciembre del presente año, ¿no, Juan? Sí, diciembre 31 es el lapso de inscripción final. Hay una prórroga, una prórroga graciosa que da el departamento que lo puedes inscribir hasta el 31 o que se considera tardío la inscripción a partir luego del 31 de enero del año que viene. Es decir, que si para el 31 de enero del año que viene no se hizo la inscripción, empieza a aplicar la multa de $1.000, la penalidad civil de $1.000 diarios. Buenísimo. ¿Quiénes deben registrar su propiedad? Criterios de aplicación y definiciones principales. Bueno, Tierra agrícola, real estate urbano. El real estate urbano se entiende por terrenos, casas, apartamentos, townhouses, oficinas locales, galpones, todo real estate que esté ubicado dentro de un área urbana está sujeto a registro en caso de que cumplan las regulaciones en el tema de distancia, que ya vamos a hablar sobre eso, por parte de las ciudadanías o de las personas que están dentro de estas ciudadanías, de estas 7 ciudadanías que establece la ley. Ok, la ley define como 7 países, countries o concern, que son ciudadanías restringidas o reguladas. Está China, está Irán, está Rusia, Corea del Norte, Siria, Cuba y Venezuela. Venezuela la definen extrañamente como el régimen de Nicolás Maduro. No la definen directamente como un país, pero entendemos que
se refiere a Venezuela. ¿A quiénes de esos países definen Foreign Principals en la sección 4? Es cualquier persona que esté domiciliada en un Foreign Country of Concern y no sea ciudadano o residente permanente de Green Card de Estados Unidos. Aquí viene una primera definición que genera, o una segunda definición que genera también duda. La primera que genera duda es que se refiere a Venezuela como el régimen de Nicolás Maduro. La segunda es que en Foreign Principal hablan de domiciliado en el Foreign Country of Concern. Pero cuando vamos y entramos en la ley, nos damos cuenta de que un Foreign Country o un Foreign Principal no necesariamente en nuestra interpretación es aquel que está solamente domiciliado en Venezuela, porque la ley establece, por ejemplo, y determina como un foreign principal a una persona de esas 7 países que esté domiciliada en Estados Unidos con una visa que no sea de turista. Entonces, esa es una de las lagunas que establece la ley y por eso es que la recomendación que está en la conclusión que comentaba ahorita Adel es frente a una duda de interpretación si te corresponde. Por ejemplo, soy venezolano, tengo ciudadanía española y vivo en República Dominicana y tengo un apartamento en Aventura. Debo registrar. Frente a la duda de si usted no está, de que al ser venezolano pero no domiciliado en Venezuela pueda no ser un foreign principal, frente a la duda, yo pienso que debiera registrar. Y en todo caso es un registro administrativo, como ya dijimos, y como ustedes van a ver en el tutorial que tiene el propio departamento, es muy sencillo y sencillamente te eliminas la posibilidad de ser sujeto de esa multa diaria de $1000. Ok, en el caso de Venezuela se consideraría como un foreign principal. Definitivamente a todo ciudadano venezolano que no sea ciudadano también americano o residente americano que esté domiciliado en Venezuela, ahí no hay lugar a interpretación. A toda persona que no sea ciudadano venezolano y que no sea ciudadano americano o residente americano que esté también domiciliado en Venezuela o en algún país, country of concern, también debe registrar y a toda persona jurídica que tenga a su nombre una propiedad inmobiliaria en Florida y que se considere que tiene un controlling interest por un foreign principal. Esto es muy importante, la gente pregunta mucho, mira, yo tengo la compañía, la propiedad a nombre de una LLC, también me corresponde y la LLC es americana. Sí, si usted es una persona que tiene un controlling interest, ahí está la definición de que se considera un controlling interest. Se considera una persona con controlling interest a la que tiene el poder de dirigir la compañía y se presume que como tal la persona que posee directo o indirectamente el 25% o más de las acciones o de las membresías de dicha compañía. Nos llega una pregunta, ¿y qué pasa con venezolanos no domiciliados en Venezuela? Lo que comentaba ahorita, ni en Estados Unidos, que tienen una propiedad en Florida, ¿se les considera foreign principals? Bueno, la verdad es que por redacciones o por referencias que tiene la ley en otros casos, un caso muy concreto que lo vamos a ver ahora, yo interpreto que podría ser también interpretado como un foreign principal y debiera eh, proceder a registrar. Ok, el criterio número 3 es por la distancia de la propiedad de ciertos hitos que llaman infraestructura crítica e instalaciones militares. ¿Qué son una infraestructura crítica? Lo definen como cualquier sitio cercado de acceso restringido o con custodia, donde haya manejo de químicos, plantas eléctricas, tratamiento de agua, terminal de gas, central de telecomunicaciones, planta procesadora de gas, puertos marítimos, puertos espaciales o aeropuertos. Realmente la que podemos casi que por default decir que siempre vamos a tener muy cerca como instalación crítica son aeropuertos. Florida tiene muchos aeropuertos. También plantas de procesamiento de agua. Típicamente en muchas ciudades hay instalaciones que no están tan a la vista, pero que tienen un acceso restringido donde sencillamente se procesan aguas negras. Entonces es muy posible que usted tenga cercano sin saberlo su propiedad tenga cercano, sin saberlo, una infraestructura considerada crítica. Y ahí está la definición también de instalaciones militares. Son puestos militares dependientes del Departamento de Defensa con un tamaño determinado. Son instalaciones grandes. En el Doral, por ejemplo, en la zona de Miami, tenemos el Departamento de Defensa, pero hay otros cuarteles regados en Kendall. Hay otra instalación del Departamento de Defensa importante. En Fort Lauderdale también la hay. Y en este caso,
también ocurre un poco que como la infraestructura es crítica, es muy posible que esté ahí y no lo sepamos. Entonces, en el tema de las distancias, ¿qué manda la ley? Que si el foreign principal ya tiene una propiedad con esa ubicación adquirida antes de julio primero, antes de la entrada en vigencia de la ley, puede conservar la propiedad, pero debe registrarla ante el Departamento de Comercio, este registro que estamos hablando. Si la compró a partir de julio, de este 1 de julio del 2023, ese foreign principal no puede comprar propiedades con esas características de ubicación. Es importante recalcar que no es que se les está prohibiendo a los ciudadanos de esos países, a esos foreign principal, la compra de propiedades en Florida. Lo que se está restringiendo y diciendo no la pueden comprar con esas ubicaciones. En términos prácticos, nosotros hemos dicho ya en otros webinars anteriores que puede resultar difícil ubicar alguna alternativa de inversión que no esté ubicada a menos de 10 millas de una instalación principal. Por eso decimos que la ley es restrictiva, pero realmente en la práctica puede terminar siendo una ley que impide o al menos trata de evitar la inversión inmobiliaria por parte de ciudadanos de esos países. La tercera variable es que si después de julio primero el foreign principal adquiere una propiedad con esas características de ubicación, por ejemplo, su papá tenía esa propiedad hace muchos años y se la deja en herencia, una propiedad en el Doral, o usted tenía una deuda que estaba garantizada hipotecariamente con una propiedad ubicada en ese sitio, o tiene una deuda que no tiene garantía hipotecaria, pero que se la están dando como una dación en pago, usted puede recibirla, pero está obligada a transferirla, a venderla en un plazo de 3 años. Esas son las tres variables, digamos, diferenciales cuando son propiedades ubicadas a 10 millas o menos de instalaciones críticas o militares. Luego la ley dedica una excepción a foreign principals y por eso es que digo que un venezolano domiciliado en República Dominicana también, aunque no esté domiciliado en Venezuela, puede ser interpretado como un foreign principal, porque la ley habla de foreign principal domiciliado en Florida. Es decir, y aquí se habla de un tema especial, que son aquellos que están domiciliados en Florida con una visa, algún tipo de visa o de estatus de permanencia en la Florida, que no sea con la visa B2, que es la visa de turista, eh, puede ser asilo, no dice TPS, yo sumo aquí TPS porque el TPS es un permiso especial asimilable a lo que es la visa, a lo que es el asilo, en este caso entregado a los venezolanos. ¿Y qué dicen en ese caso? Que si estas personas que tienen esa condición migratoria compran después de julio de primero, después de entrar en vigencia la ley, pueden hacerlo, pero propiedades con ciertas características y que no pueden estar ubicadas a menos de 5 millas de instalaciones militares. Aquí hay una regulación un poquito estructurada, no hablan de instalaciones críticas, pero se meten que no pueden estar ubicadas a menos de 5 millas de una instalación militar. Y debe ser una propiedad con una superficie no mayor de 2 acres. La documentación de la propiedad tiene que ser a título personal y la ley da 30 días siguientes a la compra para hacer el registro en el Departamento de Comercio. Esta es una de las disposiciones más criticables sobre el desempeño, la instrumentación de la ley, porque esta ley entró en vigencia el 1 de julio y fue hasta el 15 de noviembre cuando se instrumentó la posibilidad de registrar y ya la ley a partir de julio primero le imponía la obligación a ese perfil de comprador de registrar dentro de los 30 días siguientes a la compra. Es decir, la ley le imponía una obligación y no le daba los medios a la persona para estar a derecho de la propia ley. Eh, Me han hecho consultas algunas personas, dos específicamente, que son personas que tienen un estatus migratorio como el que establece esta ley, son de origen venezolano, no son residentes americanos, no son ciudadanos americanos. Una de ellas tiene una visa H1 de trabajo, la otra tiene un TPS, y habían comprado su propiedad antes de julio primero. La ley no señala qué se debe hacer en ese caso. La sugerencia que yo siempre doy, no soy experto, no soy abogado en Florida, pero una sugerencia
en base a una interpretación ciudadana a la lectura de la ley, es que también proceda a registrar, porque la ley no establece qué pasa con esa persona si la compró antes del 1 de julio. ¿Cuáles son los plazos? Muy sencillo, diciembre 31, ya lo dijimos. El registro se considera tardío después de enero 31 y el registro tardío está sujeto a la penalidad civil confiscatoria, como se dijo al inicio del webinar, de $1.000 por día. Si tu propiedad vale 300.000, El registro tardío es 31 del 2024 o 2023. No, enero es de 31 del 2024, es decir, enero 2024. 2024. Ok, 30 días más. te dan 30 días ahí gracioso, aunque te dicen que debes registrar antes del 31 de diciembre. Yo me imagino que ellos están anticipando que como somos los seres humanos, dejamos siempre las cosas para el final. Y entonces va a haber mucha gente ya en incumplimiento del 31 de diciembre, pero le están dando 30 días a la gente para no meterle la penalidad civil. 300 días, es decir, menos de un año, en 10 meses, un apartamento de $300.000 lo perdiste producto de la multa. Entonces, yo creo que las palabras, las conclusiones son muy sencillas. La conclusión es: la ley tiene lagunas evidentísimas. La ley continúa en litigio, pero está plenamente vigente. En base a la aplicabilidad de los criterios al perfil particular de que tenga usted en cuanto a ciudadanía, dónde está domiciliado, su estatus migratorio, si está en Estados Unidos, etcétera, o incluso en caso de duda por la ubicación de la propiedad y su cercanía a las instalaciones militares y críticas, tengan en cuenta que la página floridajobs.org/secureflorida, esa es la página donde se hace el registro, tiene un buscador, pero les comento que hay muchísima gente reportando que el buscador les genera errores. Y de hecho, el propio tutorial que da el departamento, la persona que va guiando durante el tutorial cómo se debe registrar, la propia persona dice que no se confíen en la decisión, en la información que da el Property Search, sino que si tienen la presunción, sencillamente registren. Frente a la duda, nuevamente en negrita, resaltado, registrar y evitar la eventual recepción de una penalidad civil de $1.000 por día. Nosotros tenemos una campaña desde que empezó esta ley, incluso desde antes de su entrada en vigencia. La tenemos a través de estos webinars. Es un tema que no es directamente de interés del webinar de un proyecto, pero sencillamente somos de origen venezolano y nos parece que es una ley absolutamente discriminatoria, una ley absurda, una ley que además aplicándola a la ciudadanía venezolana, el venezolano tiene históricamente con los Estados Unidos y específicamente con la Florida, de orden social, de orden económico y de orden cultural, y es absurdo que se le esté imponiendo a esta ley a personas de origen venezolano este tipo de disposiciones. Hay, además que generan en las redes que si esto es para los enchufados, bueno, realmente, mire, la realidad nos dice que los enchufados tienen típicamente estructuras de abogados que le hacen este tipo de trámites, de testaferros, y esto realmente afecta es a la gente, y la inmensa mayoría de gente de buena fe y gente honesta en Venezuela, que tiene desde hace años un vínculo con la Florida, que lo ha llevado a hacer inversiones inmobiliarias. Si tienes dudas con el proceso, hay un tutorial, está acá. Jesús logró ponerle la traducción en español. Va muy sencillo, va durante todo el proceso y creo que vamos a hacérselo llegar a las personas que estén interesadas en saber qué es lo que se va a conseguir cuando procedan a inscribir. Vamos a compartirle en PDF la misma presentación que estamos viendo ahora, pero ahora antes de cerrar el tema anterior de la multa de los $1.000, Juan, ¿tienes conocimiento de previamente una multa similar de $1.000 por día en algún procedimiento administrativo de este tipo? Yo nunca había oído, yo no sé si haber oído eso. Yo creo que esas son multas las que le ponen a los bancos, o sea, por negligencia. Yo nunca he escuchado una multa civil de $1.000 diarios, nada más. Sí, yo creo que lo importante aquí es resaltar tres cosas. Número uno, existe una ley, más allá del propósito, si es buena, si es mala, existe. Es una ley existente, por consiguiente hay que cumplirla. Y la ley establece básicamente que la primera inquietud o debate que tiene la mayoría de las personas es si yo estoy sujeto a la ley. Cuando se habla de domicilio,
ese tema del domicilio siempre ha sido, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, diferente interpretación. Porque mucha gente dice, domicilio donde yo vivo, domicilio fiscal, por ejemplo, que es el que típicamente se atiende en los Estados Unidos, no es donde tú vives. El domicilio fiscal en los Estados Unidos basta con que tú hayas visitado los Estados Unidos más de 6 meses durante un año o en los años siguientes más de 4 meses de permanencia en visita. De manera que si tú vas más de una semana al mes a los Estados Unidos, tú eres residente fiscal. Hayas hecho el pago o no hayas hecho el pago, legalmente eres residente fiscal por la ley. Pero además de eso, tienes una serie de atribuciones adicionales para ser residente fiscal. Igualmente eso opera en el caso, por ejemplo, Venezuela. Yo no vivo en Venezuela, pero si tú declaras impuestos en Venezuela por algún ingreso que tengas de alguna estructura en Venezuela, tú puedes ser considerado residente fiscal del país, dado que estás declarando impuestos en ese país. Entonces, más allá de esto, número uno, el domicilio es si tú tienes alguna vinculación de alguna manera y la nacionalidad no existe. El tema de nacionalidad de Venezuela, régimen de Nicolás Maduro. ¿La nacionalidad es Venezuela o no Venezuela? Es decir, se ve claramente que el legislador trató de disculparse un poco con los venezolanos y decirle, mira, esto lo hago por Nicolás Maduro. Y todos entendemos que el régimen de Nicolás Maduro es completamente corrupto, completamente pernicioso. Todos estamos fuera de Venezuela, o la mayoría de los que estamos comprando o tenemos actividades en Florida hace años, precisamente por ese régimen que inició Chávez. Ahora bien, el pasaporte de la nacionalidad no lo cambia si Chávez es el presidente, Nicolás Maduro es el presidente. Lo cierto es que no hay una nacionalidad que se llame Nicolás Maduro, la nacionalidad se llama Venezuela. Por consecuencia, si usted es venezolano y tiene alguna vinculación, vamos a decir, lo que se pueda vincular a domicilio, eso es una declaración de impuestos en el país, eso es una residencia en el país, eso es alguna vinculación que cualquier jurista pueda declarar como domicilio fiscal o residente efectivo, usted va a tener que declarar esto. Ahora, más allá, como dice Juan Pablo, la mayoría, y yo diría el 99%, somos ciudadanos que no tienen nada que ver con el régimen de Nicolás Maduro. Por consecuencia, no hay ningún problema en declararla y registrarse. El problema es no hacerlo. El segundo punto, que luce, por supuesto, absurdo desde el punto de vista, es que, bueno, se está colocando una serie de distancias con respecto a dónde está. Ya yo sé que yo tengo que declarar, pero mi casa no está ubicada o mi adquisición no está ubicada en los sitios que dice. Señores, en Florida hay alrededor de 1.240 aeropuertos, privados y públicos. La ley no establece si es privado o público, pero más allá, cuando se va al término en la ley, ¿qué significa aeropuerto? Significa cualquier instalación que permita vehículos aerotransportados. O sea que eso puede incluirse en la interpretación también a los helipuertos. Cuando usted hace un mapa de las principales ciudades, básicamente toda la ciudad está regida por ese punto. Pero más allá, se tiene que entender el espíritu. El espíritu está, el gobierno está preocupado con razón, porque además el régimen de Nicolás Maduro empezó a entregar pasaportes a ciudadanos de otras nacionalidades sin mayores respetos a lo que sería la promulgación de un pasaporte. Estamos hablando de iraníes, a quienes considera Estados Unidos personas completamente en contra de la nacionalidad o la seguridad jurídica, seguridad nacional. Pueden haber chinos. Entonces, ese desorden de estar entregando nacionalidades por pasaporte a ciudadanos de otros países hace que sencillamente se arrope a la ciudadanía venezolana. Bueno, aquí hay que culpar básicamente al régimen de Maduro en forma efectiva, por eso un poco la ley lo menciona, pero sencillamente hay, como en muchas veces, una gran cantidad de personas que quedamos arropados por esa legislación y que decimos, bueno, yo no tengo la culpa. No se trata de si tienes la culpa o no tienes la culpa. Procede a tu declaración porque sencillamente lo que tú no quieres, que no quieres de ninguna manera, es estar debatiendo legalmente con el Estado de Florida una multa enorme que te puede confiscar tus activos inmobiliarios. De manera que eso tú no lo quieres ni siquiera entrar. Para no entrar en eso, sencillamente se hace el registro y no dejarlo para última hora, porque como todo registro, hay una serie de preguntas que hay que resolver. Entonces, la ley es bastante clara en el sentido de que hay una filosofía hacia ciertas ciudadanías que me preocupan, tengan pasaporte y presencia en Florida y sobre todo propiedad. Entonces, frente a eso, están los venezolanos arropados. Si tienes cualquier tipo de interpretación de domicilio, eso va a ser aplicado a ti como un foreign principal o como un individuo de esa nacionalidad. Y después de eso, el territorio es muy probable que una persona no tenga, pero la ley deja las zonas que no están cerca de aeropuertos, que podrían ser rurales en Florida, muy lejos, donde muy poca gente tiene inmuebles, también están sujetas a restricción. Entonces, sencillamente regístrense.
la recomendación, y lo hacemos básicamente como personas de bien, es regístrense. Usted no tiene ninguna, el 99% no tiene ninguna relación ni problema en registrarse. Regístrese en la ley antes de que sea tarde, hágalo temprano, por cuanto donde usted esté y donde usted estaba, inclusive la ley a las personas que tienen estatus, como dice Juan Pablo. Estatus es, yo tengo el derecho, no el derecho a preguntar para entrar a Florida, tengo el derecho a residir, como los que tienen asilo o los que tienen una visa de trabajo. Tengo el derecho migratorio de residir en Florida. Aún en ese caso, te ponen la limitación que tienes que comprar un inmueble. O sea que hay una clara filosofía de evitar la adquisición propietaria. Y eso puede venir por múltiples estrategias o múltiples situaciones que busca la administración evitar, y a lo mejor pueden ser muy sanas y lógicas, más allá de uno sentirse afectado. Si uno estuviera en el mismo papel, a lo mejor haría lo mismo. No es un tema de interpretación si me gusta o no me gusta. Este ya debate se dio durante los últimos meses. En este momento el llamado es: haga su registro, hágalo rápido. Usted no quiere estar sujeto a multas y menos a problemas de litigio con el estado de Florida. Buenísimo, gracias, Ade. Les hago la consulta. No, no lo leí en la ley, sin embargo, en el único país donde hacen mención a un régimen es en Venezuela, porque en Irán, en Cuba, en los otros países no hacen mención a régimen, entiendo. Claro, porque es que Esa es una de de las toda la preguntas. ciudadanía, Jesús, de toda la ciudadanía, la que verdaderamente tiene presencia de compras importantes de bienes raíces, obviamente está la China, que está muy clara el por qué le están haciendo el ban, porque tiene una vinculación muy clara con el Partido Comunista Chino, en donde toda estructura de accionistas de cualquier empresa china tiene inversa al Estado chino. Por consecuencia, está un Estado comprando una serie de activos. Y la venezolana, que básicamente representa un porcentaje importante de inversiones en real estate, y en Florida es mandatoria. Venezuela representa el 5% de las inversiones de compra de real estate de extranjeros en Florida todavía hoy. Pero si nos vamos 10 años atrás, era el número 2 o el número 3, con una presencia de sobre 20% en las compras de real estate en Florida, no siendo el que mayor personas tenía en Florida viajando, pero tenía en compras. Es decir, hay muchísimas compras, muchísimas propiedades de venezolanos en Florida. Todas, la mayoría están dentro, y yo me atrevo a decir todas, porque si entramos al debate, si los helipuertos entran y nos ponemos a buscar los helipuertos, el número de lo que se podría considerar aeropuerto sube sobre los 5.000. Y por supuesto, cuando tú agarras un radio de 5 millas, es prácticamente imposible estar fuera. Entonces, yo dejaría de lado el tema de si estás o no estás. Y dejaría de lado si tú eres o no persona domiciliada. Regístralo. Una persona que no es y no le corresponde y lo registra, no le pasa nada. Pero uno que sí es, o que quieren que sea en el futuro porque se dejaron lagunas, pues te va a costar una multa y tú no quieres tener esa pelea con el Estado. Absolutamente. El otro comentario, Juan y Adel, es que entiendo que había un procedimiento abierto de la comunidad china en contra de la ley. De esto hubo respuesta del Tribunal Supremo o... Hay una sentencia, No, ese juicio sigue. Juan Pablo puede dar más detalles con respecto a eso. No le aprobaron las medidas cautelares, pero sigue el exacto. proceso. Y esto es una ciudadana que tiene visa de trabajo, por consecuencia tiene el derecho a vivir allí, e hizo una compra. Entonces, por supuesto, interpuso, pero eso no se ha resuelto. Juan Pablo puede profundizar un poco más porque ha estado más Sí, en no, eso. tal cual eso que estás comentando, es una demanda que metieron 5 ciudadanos chinos, uno un chino americano que tiene una compañía de real estate en Tallahassee, la otra es una estudiante, la otra es una ciudadana china con visa H1, esa de trabajo que comentaba. Ahí no ha habido más movimiento judicial, lo único que hubo es, cuando vino la demanda de nulidad, ellos metieron también una solicitud de medida cautelar para que se suspendiera temporalmente los efectos de la ley. Esa medida cautelar ya un tribunal la desestimó. Ellos apelaron para que se considere, porque esto lo que te dice es que este juicio va a ser un juicio largo. O sea, el juicio de fondo, de nulidad, va a ser largo. Entonces, por eso que las medidas cautelares tienen una gran utilidad, porque son típicamente los instrumentos que usa el accionante, el demandante, para cesar, pedir que se cesen provisionalmente los efectos de una ley. Pero no hubo no ha habido, vamos a ver qué dice la apelación. De tal manera que la ley está
firme, no hay más nada que debatir, salvo tomarse un café y hablar de otras cosas, pero como dice Adel, efectivamente aquí lo que toca es proceder a. Bueno, y Y para yo tener quiero hacer, perdón Jesús, quiero hacer un comentario, además, para los brokers, para las personas que estamos en el mundo inmobiliario de alguna u otra forma. La mayoría de los extranjeros que están haciendo inversión en Florida buscan como propósito común el resguardarse en un activo en dólares que le proteja la inflación y la devaluación en sus monedas. Más allá, algunos tienen un segundo propósito de pasar vacaciones y algunos un tercero de una posible residencia y de vivir en el país. Vamos a decir que esos son los tres principales grupos que están comprando inmuebles. Uno, quiero tener un resguardo en dólares que me deje dólares como inversión y que además me proteja de la inflación o la devaluación de mi moneda en el país natural. Eso incluye todos los latinoamericanos. Por supuesto, los argentinos han estado entre los primeros en los últimos meses en Florida. También han estado los brasileños en alguna oportunidad. Los colombianos están muy presentes, peruanos, bolivianos, por supuesto también venezolanos. El punto con respecto a esta ley es que además, si Estados Unidos considera que alguno de los regímenes de izquierda empieza a tener pasaportes relativamente libres, evidentemente con hacer un anexo e incluir ese país dentro de la ley, va a pasar lo mismo que está pasando con Venezuela y llamarán el régimen de Petro o el régimen de Evo Morales o el régimen de quien se les ocurra colocar, porque su angustia sigue siendo la misma, esa izquierda desordenada que viene estando tomando nuestros países latinoamericanos. Pero yo quiero dar la buena noticia. Nosotros estamos trabajando a la vez en un proyecto con un grupo colombiano y un grupo panameño para que en Panamá se desarrolle una alternativa de inversión en dólares con garantías bastante buenas de renta. Y la vamos a estar dando probablemente en enero. Estamos esperando que la infraestructura de construcción que ya comenzó, porque en este caso sería la venta de un proyecto de rentabilidad y que ya tiene infraestructura construida, es decir, no está esperando empezar, sino que ya comenzó y va a seguir, tiene conseguido pues el banco los permisos, parte de la edificación ejecutada, y la vialidad, que era lo que faltaba por llevar adelante, se está haciendo. Se va a llamar Innovation San Blas Hill y va a ser una alternativa muy buena para brokers, lo digo para brokers porque la estructura de comisión sigue siendo muy parecida y bueno, cubre esa aspiración. Nosotros estamos resolviendo problemas de mercado. Como developers estamos viendo qué quieren nuestros clientes, qué quieren nuestros brokers, qué quieren sus clientes. Entonces estamos posicionando siempre con esas alternativas para hacer lo que nosotros sabemos hacer como developer. En este caso, es un desarrollo muy bueno para ciudadanos colombianos por múltiples razones que explicaremos en el momento que vayamos a fundar. Pero es una buena noticia porque vamos a tener un instrumento con financiamiento garantizado, que no lo hacen en Florida a nadie. Es decir, aquí cuando se compra va a tener usted el financiamiento preaprobado, por consiguiente hay total certeza de la rentabilidad del proyecto. Las iniciales son similares a las que se dan en Florida, los inmuebles son un poco más económicos y el potencial es bastante interesante. Entonces, eso se los dejo como perla navideña, porque seguramente a principios de año no todo es mala noticia, no todo es que, bueno, estamos con posibles restricciones en ese tipo. Bueno, estamos con posibles restricciones acá, pero bueno, para eso es el equipo multidisciplinario e internacional, para proveer alternativas dolarizadas y que además dejen renta en unos entornos adecuados. Buenísimo, gracias, Adel. Eso vamos a estar informándolo y oficializándolo por los canales también. Omar Jiménez levantó la mano. No sé si quieres compartir algo, Omar. Sí, 3 puntos. El primero, de acá para atrás, de adelante para atrás. Muy buena noticia, gracias, Adel. Lo de Panamá, eso suena bien. Lo segundo es que todo esto que estamos mirando como con efecto en los venezolanos, es algo que, como tú también lo dijiste, se está acercando mucho para los colombianos, porque inclusive en días pasados salió una nota en el periódico, en una de las páginas, no me acuerdo si es Político o The Hill, en que habla también de que el régimen Petro, pues porque ya casi se puede hablar de régimen, Sí, claro. están muy cercanos a lo que son narcoterroristas y dictadores, y vuelve y juega el caso con Israel. Es otro de los efectos que ha criticado lo que hace Israel, pero no cómo los atacaron ni a esos terroristas. También por la cercanía de los Hezbollah y todo lo demás que está sucediendo en Venezuela o que ha venido sucediendo, que se han infiltrado por ahí. Esos son 2 puntos graves. Lo otro, entrando a la ley, hay algo que en lo que son las defensas costeras y los canales los maneja
el cuerpo de ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército. Entonces, por ahí hay algo que también se pueden ir por ahí, perdóneme, esto es sensible porque mire a dónde va el agua, mire quién lo controla, mire cómo nos afecta. Entonces, pues también Correcto. es de interés nacional ese punto también. Es algo lo que Sí. yo tenía ahí como comentario al punto. Y lo otro, que es una pregunta casi jurídica, es, si bien es cierto que las corporaciones, podemos hacer una LLC y es un ente jurídico americano, cuando es de más de una persona, cuando es de una persona, lo obligan al FIRPA y lo demás, creo. Pero en este caso de la ley, si yo me junto con ustedes, tres venezolanos, y tenemos una corporación LLC, ¿cómo juega la LLC para esta ley? ¿Es la corporación o son los componentes de la corporación? Esa es una pregunta pues que tal vez queda en el tintero porque la reunión ustedes siempre la controlan en tiempo. El registro, Omar, el registro que está en el tutorial, cuando tú creas tu cuenta, enseguida te pregunta, ¿la propiedad está documentada, la propiedad a nombre de una entidad? Sí. Si dice sí, se te abre ahí y entonces te pide que identifiques quiénes son los principales. Eh, Me imagino que cuando hay compañías con sociedades donde de repente hay uno o dos factores que tienen más del 25%, ahí es donde la ley sugiere, la ley, o no sugiere, la ley ordena que se considera una persona que tiene un control en interés sobre la propiedad y debe registrarla. Ok. Entonces, nuevamente, ahí el mayor tecnicismo jurídico, la mayor profundidad legal o fiscal que pueda haber en el tratamiento de la compañía, yo creo que es una cuestión que pasa a un orden secundario. Yo creo que lo mejor es ahí proceder a registrar y sencillamente que haya un exceso, o sea, que pequemos de exceso De prudencia. exactamente. Sí, no, listo, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Omar. Gracias a ti. Me venían consultando por las redes, Juan, ¿qué pasa entonces con las preventas? ¿Qué pasa con la persona que hizo un reservation antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley? ¿Esto cuenta como un registro? No, el registro es el closing, la transferencia de la propiedad se hace con el closing. Un reservation hecho antes de la ley y que el closing te toca después, el closing tiene que ajustarse a lo que dice la operación. La transacción tiene que ajustarse a lo que establece la ley, es cuando se vaya a hacer la transacción. De hecho, conozco un caso, bueno, hubo muchos casos de gente en esta situación. Cuando entraba en vigencia la ley, el primero, supe que había muchos developers apurando los procesos de cierre con clientes venezolanos para que no tuvieran, porque eran proyectos que estaban definitivamente ubicados cerca de instalaciones críticas. Y recuerda que para foreign national, no, una persona de interés eh, no puede comprar, no puede comprar a partir del 1 de julio si la propiedad está a menos de 10 millas de una instalación crítica militar. Y habían developments que estaban a menos de esa distancia y tenía un cliente reservado en febrero y no había cerrado. Entonces lo pusieron a cerrar. Quería comentar un poco y agradecerle pues a Omar la intervención. Ya tuvo que salirse, pero en todo caso, para no dejarlo al aire, no importa que tengas una corporación, no importa que tengas un LLC, no importa incluso que tú no aparezcas en esa corporación ni en ese LLC. Inclusive la ley dice personas que tengan control. Es decir, la ley va a ir si ve que la persona tiene control de alguna forma directa o indirecta, puede perseguir la multa. Entonces, si estás además retratado en el LLC, olvídate, hay que registrar. ¿Y por qué? Porque es lo prudente para evitar situaciones. Entonces, la recomendación yo creo del webinar es registra, registra y registra, y registra rápido para evitar esa controversia. Por aquí preguntan dónde se puede conseguir el mapa. Entiendo que no está el mapa como tal en el tutorial, en el link. Han habido algunos mapas que han desarrollado firmas de abogados, etc. El mapa más fácil de ver es que hay 1.234 aeropuertos que te pones en Google y les pones dónde están ubicados y agarras en mismo Google un radio de 5 o 10 millas y te vas a dar cuenta que el territorio está completamente casi que ocupado. Y si además se te ocurre meter el helipuerto, que muchos de ellos no están completamente registrados, pero puede ser tomado por la administración como un aeropuerto, dado que cumple la definición de aeropuerto, vehículos aerotransportados que lleven pasajeros. Eso es un helicóptero o un avión. Por consecuencia, un helipuerto también está dentro de eso.
si además los incluye, bueno, por todos lados, sencillamente te pueden decir. Esto es una ley que además busca que te registres. Por consecuencia, uno puede tratar de evadir, no, eso no me toca, eso no me toca. Mi recomendación, regístrate, porque si te toca, no vas a querer tener ese problema. Correcto, cuando No cierres ya el el registro, debate si me toca o no me toca, regístrate. Si no te toca y estás registrado, no pasa nada. cuando completas el registro, te llega al email una confirmación con tu número, y ese es tu número de registro y ya tú tienes tu ficha, tu cuenta de acceso. Si vendes el día de mañana, sencillamente actualiza, etcétera. Es muy, muy sencillo como trámite. Y la recomendación nuevamente, lo que dice es correcto, regístrese, regístrese. No hay plano oficial, lo que tiene la herramienta es un property search. Y ellos mismos te están diciendo que el property search genera errores. Una manera de evitar errores es mete bien la dirección. ¿Cuál es la dirección? La dirección oficial. ¿Cuál es la dirección oficial? La que está en el invoice del property tax de la propiedad. Esas son los mayores datos que podemos dar, pero a la final, el sistema, si no te aparece la propiedad, te permite meter la dirección manualmente. Yo también me Buenísimo. tengo que retirar. Le agradezco muchísimo, Juan Pablo, gracias por estar profundizando este tema. Y bueno, yo creo que hay que machacarlo probablemente, si no por webinar, Jesús, colocando un instructivo resumido en una sola hoja en las redes. Nosotros nos preocupamos porque nuestras personas que nos conozcan tengan mejor performance, mejor desarrollo, menos problemas. Y esa parte siempre es buena. Y creo que vale la pena en este caso enfatizar que nos quedan pocos días y vale la pena pues hacerlo. No es complicado hacerlo, gracias a Dios. Y bueno, feliz Navidad, si no los veo, pero creo que tenemos por ahí pendiente otro hablando de las tasas de interés, que creo que esta reunión de Fed es fundamental porque estamos en unas tasas que verdaderamente hacen grandísima cantidad de negocios e inversiones inviables. Muy pocos, muy pocos en este momento, con tasas de 8%, producen cash flow positivo. Y frente a esta situación y los closing que representa, estas noticias de la Fed son cada vez más relevantes. Ahí parece un consenso. Tenemos próxima reunión de la FED el 15, entonces esperamos despedir el presente año Correcto. dando un update de la reunión de la FED y bueno, si en el Y a interín... mis amigos brokers, en la noticia de inversiones en dólares con financiamiento garantizado de una obra que ya está en construcción, de forma de que es una alternativa para nuestro público que siempre está buscando lo mismo. Y feliz Navidad. Tengo otro huevito. Bueno, gracias, Feliz Adel. Gracias, Navidad, Juan. feliz Navidad, Gracias, gracias a él. gracias, Juan Pablo, por la información. Gracias a los que participaron. Judith, sí, hay veces que está tardando un poco más. Hay personas que han escrito que sí le llega automáticamente, o sea, si le llega apenas se registran. Hay otras que inclusive han pasado 24 horas y no le ha llegado la confirmación al correo, pero bueno, Pero imagínate. cuando te registraste, te tiene que haber dado una ficha, te parecía el número de aplicación. Ese es el número de aplicación que hay que guardar. Sencillamente le tomas un screenshot de la computadora, lo guardas. Sencillamente es la constancia de que te registraste y el email te va a llegar una vez que ellos procesen la información. Lo que pasa es que podemos pensar, podemos anticipar que el tráfico en la Es página así. debe estar pesado y se va a poner cada vez más pesado en la medida que se acerque la fecha. De esta manera que ahorita el que tenga algún cliente o que tenga un inmueble, etcétera, alguien que conozca que tenga algún inmueble, lo ideal es llamarlo, darle la información, serle útil a ese paisano venezolano que pues eventualmente, que ya es cliente o que puede eventualmente serlo y, y bueno, proceder con eso y cerrar el año bien. Vale. Por aquí les dejé en No el hay, chat nuevamente. Igual se los vamos a enviar lo vamos a compartir a través de los canales de Telegram y WhatsApp. Les compartí nuevamente el tutorial con los subtítulos en español del Departamento de Comercio. Y cualquier duda pueden hacérnoslas llegar a través de los canales. Y nada, Juan, gracias por estar y gracias a los presentes. gracias a todos. Feliz tarde. Buen provecho. Buenas tardes.